Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Señor les siga sosteniendo con su gracia, con su favor. Me gustaría invitarles a el capítulo 26 del libro de Hechos. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos del versículo 1 al versículo 23. Y nuestra oración es porque el Señor nos ayude a poder ser edificados, alentados, pero también desafiados por su palabra. Estamos allí, Hechos 26, del 1 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor. Puede leerla conmigo. Dice la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa y dijo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey de Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga eh, entre vosotros cosa increíble? Que Dios resucite a los muertos, pregunta Pablo. Versículo 9 continúa diciendo: yo ciertamente había creído yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros eh, en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de estos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, o persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a
pequeños y grandes, no diciendo nada de fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Cuántos glorifican al Señor por su palabra? Vamos a dar un aplauso al Señor por su palabra. Mis queridos hermanos y amigos, cuando nosotros miramos todo o toda la historia, toda la narrativa bíblica, hay algunas preguntas interesantes que nosotros pudiéramos hacernos en esta mañana. Y me gustaría ayudarles a mirar algunos detalles. ¿Qué probabilidad había o existía que un joven que fue traicionado y vendido como esclavo por sus hermanos, luego de ser encarcelado injustamente, llegara a convertirse luego en el gobernador de uno de los imperios más poderosos del mundo, como fue el imperio de Egipto? Y me refiero a la vida de José. ¿Usted conoce esa historia? ¿Qué probabilidad había? Ahora vamos a mirar otro caso a la luz de la escritura. ¿Qué probabilidad había que una joven, luego, después de aparentemente una serie de coincidencias, esta joven gana un concurso de belleza y el rey, en medio de su insomnio, se acuerda que había un hombre llamado Mardoqueo que fue instrumento para su vida? Y qué casualidad o qué, entre comillas, casualidad, o qué probabilidad existía de que luego Dios pudiera usar a esta joven para cuidar la vida del pueblo judío. Mis hermanos, si pudiera pasar toda la mañana quizá poniéndoles ejemplos donde usted y yo podemos mirar de dos formas la historia bíblica. La primera es pensar que todo es por el azar, o la segunda es pensar que no se trata del azar, de la casualidad, sino se trata de un Dios que ha diseñado un plan y ese plan se ha ejecutado conforme a su perfecta voluntad. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Qué probabilidad existía de que todo lo que haya ocurrido en tu vida, tus aciertos, tus desaciertos, tus victorias, tus derrotas, quizá aquellas situaciones que pensaste que no tenían ningún reparo, hoy puedes mirar hacia atrás y decir, si no fuese por eso, entonces hoy no estaría sentado en este lugar alabando al Señor? ¿Será probabilidad? ¿Será suerte? ¿Azar? ¿O será la providencia de Dios guiando la vida de su pueblo y de sus hijos? Tim Keller dijo que la providencia de Dios es tan sutil que a menudo parece azar hasta que miras el cuadro completo y te das cuenta que es imposible que sea azar. Hay un Dios soberano que gobierna. Amén. Mis hermanos, y es importante recordar todo esto que acabo de mencionar, porque si usted brevemente repasa conmigo los capítulos que hemos estudiado, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25 y hoy el 26, usted va a darse cuenta que el apóstol Pablo es sometido a una serie de situaciones que parecen que, oye, pero Dios mío, ¿por qué permites esto en la vida de este siervo? Si él lo único que está haciendo es algo piadoso, algo valioso, está predicando las buenas nuevas. Y usted recuerda en el capítulo 23 que el apóstol Pablo se genera un complot para asesinarlo. Luego, más adelante, capítulo 24, se hace un juicio donde se presentaron argumentos falsos y mentirosos. Y luego Pablo fue preso alrededor de 2 años, siendo inocente. Luego aquel gobernador es sustituido, viene otro y comienza otra serie de situaciones delante de Festo. Ahora no es solamente otro caso distinto, sino que ahora Pablo tiene que presentar defensa ante otro rey que se llama Agripa. Y ya en el capítulo 25 pudimos ver algo de este rey, que lo acompañaba una joven o una mujer llamada Berenice. Mis hermanos, yo creo que cuando nosotros nos detenemos a hacer una conclusión sencilla,
de todo lo que Pablo está atravesando, yo creo que es importante detenernos y con humildad decir, podemos quedarnos mirando las aflicciones de Pablo, pero pudiéramos pensar, Dios, ¿qué estás permitiendo? ¿O por qué estás permitiendo esto? O mejor dicho, Dios, permíteme ver aquello que tú quieres hacer para glorificarte en medio de estas líneas. Y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Amén. Vamos a ver 4 puntos, mis hermanos, que nos permitirán comprender cómo la providencia de Dios impulsa cada situación en nuestra vida para su gloria. Y el título de esta enseñanza es un mensaje, un testimonio y una misión impulsada por la providencia de Dios. ¿Cuál es el título? Un mensaje, un testimonio y una misión impulsada por la providencia de Dios. En primer lugar, mis hermanos, el primer punto que vamos a ver en esta mañana, vamos a tratar de hacer, son varios versículos, un barrido general y luego vamos a detenernos en algunas aplicaciones. En primer lugar, Pablo usa su defensa para introducir el evangelio ante los gobernantes. Vaya conmigo al versículo 1. Dice que Agripa le dio a Pablo la oportunidad de poder hablar y expresar o presentar su defensa, y luego Pablo explica de manera detallada una serie de argumentos que son importantes que nosotros analicemos. Para ir refrescando toda la idea, es importante recordar que ahora Pablo está siendo sometido a otro juicio y delante de otro gobernante. Pero sería interesante nosotros resaltar o preguntarnos quién es ese rey Agripa. De manera resumida, mis hermanos, ya lo hemos mencionado en otros capítulos, el rey Agripa era uno de los últimos de la dinastía de los Herodes. Este hombre eh, era el último, por así decirlo, que quedaba en la aristocracia judía y tenía esa descendencia judía. Ahora, Agripa tenía una serie de competencias que le permitía inspeccionar al menos dos cosas. La primera, que las cosas en el templo marcharan bien. Y la segunda era poder decidir quién ocuparía el cargo de sumo sacerdote. Por eso, cuando nosotros miramos cómo va avanzando la narrativa bíblica, recuerdan capítulo 25, Festo le hace ver, oye, sería interesante que tú pudieras escuchar a este hombre porque él ha apelado al César. ¿Y qué le voy a decir al César si no entiendo las razones por las que este hombre es acusado por los judíos? Entonces, ¿qué mejor persona que Agripa? Y por eso Pablo lo resalta, dice, me alegro mucho, parafraseando esta palabra, oh rey Agripa, de que haya de defenderme delante de ti. Versículo 3 dice, mis hermanos, vaya a la Biblia, mayormente porque tú, ¿qué dice la Biblia? Conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mis hermanos, Agripa lo convierte en una persona, o Agripa es una persona que tiene por lo menos nociones fundamentales de lo que respecta a la ley judía, sus tradiciones y hasta qué punto pudieran llegar estos judíos en las acusaciones contra Pablo. Vuelvo a utilizar la palabra qué probabilidad, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de esta narrativa. ¿Qué probabilidad hay de que en el capítulo 25 Agripa y Berenice se acercasen a visitar a Festo? ¿Será que se pusieron de acuerdo? ¿Se mandaron un WhatsApp? Mira, tengo un problema aquí, no sé qué hacer con este hombre, llégate. ¿O será que, como hemos visto, mis hermanos, Dios está guiando la historia a un bien supremo con el propósito de glorificarse y que el evangelio sea proclamado? Mis hermanos, ahora no solamente aparece Agripa, en este momento no lo detallan mucho, pero en el pasaje anterior nosotros recordamos a una mujer que se llamaba Berenice. Ella estaba con el rey Agripa. ¿Quién era esta mujer? Bueno, esta mujer aparentemente, según algunos historiadores, era hermana de Agripa. Pero saben que lo que más llama la atención es que no solamente eran hermanos, sino que había un rumor a voces o un comentario a voces de que ellos tenían una relación extremadamente extraña.
Y se lo voy a resumir. Ellos tenían una relación incestuosa, eran hermanos. Quizá no estaban formalizados, pero estaban juntos. Entonces, Agripa era conocido como una persona que no era justo, que no era una persona que pudiera hablar de la moral. Y creo que mayormente no se interesaba por aplicar justicia en un caso donde él estaba de pasada. Pero diga conmigo, pero Dios usa instrumentos sin siquiera nosotros poder imaginarlo. Ahora, Pablo tiene la oportunidad nuevamente de exponer su defensa y Pablo eh, muestra que estas acusaciones que prácticamente vienen presentando delante de él no tienen ningún fundamento. Ahora, es importante, mis hermanos, recordar las palabras iniciales de Pablo. Pablo fue nacido en la región de Tarso. Es una región que está un poco lejos de Jerusalén, pero Pablo dice la Biblia, dice, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en donde, en mi nación, en Jerusalén. Pablo dice, mira, yo me crié en Jerusalén. Y no solamente me crié en Jerusalén, por eso los judíos saben quién soy yo. Porque no solamente yo era una persona común, mis hermanos, sino dice el versículo 5, las cuales también saben que desde el principio, si quieren testificarlo, o sea, si quieren realmente decir la verdad, saben desde el principio, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Mis hermanos, Pablo no era cualquier persona. Pablo no tenía cualquier responsabilidad en cuanto a las cosas religiosas. Pablo era fariseo y uno muy predominante. E incluso en otros pasajes de la Biblia podemos ver que Pablo fue entrenado, preparado, por así decirlo, formado a los pies del gran maestro Gamaliel. ¿Recuerdan eso? Ahora, ¿cómo nosotros lo pudiéramos entender en nuestra época? Oye, era como que Pablo hubiese pasado por el Harvard teológico de aquella época. Vamos a hacerlo más criollito. ¿Cuántos son de la UDO? Pero lo que sí es que pudiéramos decir que Pablo tenía antecedentes que lo vinculaban con su pueblo. Pablo no era un desconocido. Pero ellos lo hacían ver como que Pablo llegó de repente levantando divisiones, trayendo mensajes que atentaban incluso contra el imperio romano. Y Pablo les hace ver, mira, ustedes saben quién yo soy. Ahora, lo otro que nosotros podemos ver, mis hermanos, es versículo 6, vaya conmigo, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que me hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Mis hermanos, eh, Pablo así, de cierta forma les está diciendo, mira, yo no estoy aquí solamente porque enseño algo distinto. Yo más bien estoy mostrándole, como dice Pablo, oh rey Agripa, que ciertamente el Dios de mis padres, el Dios el cual fui formado, ahora, diga conmigo, ahora el cumplimiento de todas esas promesas y esa esperanza es visible en Cristo. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque Pablo discutió o tuvo un intercambio de ideas con ellos sobre el tema de la resurrección. Y lo que Pablo está tratando de decirle es, el Dios que yo sirvo, el Dios de mis padres, es el Dios todopoderoso, es el único Dios, pero es el Dios que vino al mundo, es el Dios que se hizo hombre, es el Dios que fue a la cruz, pero es el Dios que resucitó y es el primogénito. Y ese es el mensaje que sutilmente, bueno, no voy a utilizar la palabra sutil, sino estratégicamente, Pablo está mostrándole al rey Agripa. Y nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, cómo la providencia de Dios va gestándose y actuando en la vida, no solamente de Pablo, sino en el avance de su iglesia, porque es necesario que retrocedamos algunos capítulos y recordemos lo que
el Señor le dijo a Pablo en el momento de su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 15, luego en casa lo pueden revisar más adelante. El Señor, a través de este hombre que fue usado para restablecer la vista, dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de quienes, mis hermanos, si está conmigo en el texto, y de reyes y de los hijos de Israel. Mis hermanos, a este punto nosotros estamos viendo que el hecho de que Pablo esté compareciendo ante el rey Agripa y todos estos gobernantes no es solamente sutileza, no es casualidad, no es mala suerte del apóstol Pablo, sino que es parte del plan perfecto de Dios para que el evangelio sea predicado tanto a gentiles como a poderosos. Y Dios se está glorificando. Ahora, mis hermanos, yo creo que Agripa debió estar prestando mucha atención, porque si tú conoces por lo menos algo, dice que Agripa entendía la cultura, las creencias de los judíos. Si tú conoces algo de la naturaleza de Dios y entiendes qué es lo que significa el concepto de Dios en sí mismo, entonces te toca sentarte a meditar y decir: oye, lo que dice Pablo no es un cuento. Lo que dice Pablo no es descabellado. Por esa razón, mis hermanos, vamos al segundo punto o la segunda sección de esta enseñanza, y es que Pablo recuenta su conversión al tener un encuentro con Cristo. Versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales, y cuando los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mis hermanos, Pablo está siendo transparente. Pablo está diciendo que en otro tiempo él fue igual a ellos. Y era motivado quizá por el mismo celo de cumplir la voluntad de Dios, y todo aquello que atentara al nombre del Dios o de el destello del Dios que Pablo creía, entonces tendría que ser removido. Y Pablo fue parte de todo eso. Mis hermanos, Pablo no solamente persiguió a aquellos que seguían a Jesús, sino utilizó su influencia y su rango para meterlos en cárceles, hacerlos dudar. Vaya conmigo, versículo 11, y dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, ¿qué dice la Biblia? A blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Mis hermanos, él también pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero un día, diga conmigo, un día, camino a Damasco, todo cambió. Vaya conmigo al versículo 12 y dice: ocupado en esto. Habla del profundo compromiso de Pablo con esta tarea. Dice: iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y en lengua hebrea me decía: Saulo, Saulo. ¿Qué decía? ¿Por qué me persigues? Mis hermanos, Pablo iba en una misión cegado por el odio y el celo por las cosas que él creía que honraban a Dios, pero ciertamente estaba muy lejos. Pero ahora este Jesús que él perseguía directamente, o al perseguir directamente a los cristianos, también perseguía a este Señor de los cristianos. Jesús se le aparece, mis queridos hermanos, lo confronta, y miren la evolución de Pablo. Se le aparece, lo confronta, pero no solamente lo deja tirado en el suelo, sino que inmediatamente lo llama. Y vayamos conmigo. El texto dice: dura cosa te es dar cosas contra
El aguijón, en otras palabras, mis hermanos, es, mira, Pablo, no te das cuenta que lo que estás haciendo te lastima más a mí que lo que a ti, que lo que tú me estás lastimando a mí. ¿Sí me explico? Yo entonces le dije, ¿quién eres tú? Y el Señor se le presenta claro y raspado y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mis hermanos, cuando Jesús aparece en la vida de Pablo y cuando Jesús te llama, presta atención a esto, no hay forma de resistirse al llamado que Dios hace a la vida de los hombres. Y tú pudieras pensar, pero es que este hombre era un sanguinario, este hombre era un asesino, este hombre era un perseguidor. Bueno, déjame decirte que Dios no solamente mira tu pasado, sino que Dios en Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Y es lo que está aconteciendo en la vida de Pablo. Luego, en medio de esa experiencia, no hay forma de que Pablo se resistiera. Pablo cae rendido ante la gloria y en medio de esa luz del día, eso no era nada comparado, mis hermanos, con el resplandor de la gloria de Cristo. ¿Y quién puede estar en pie, mis hermanos, cuando somos expuestos a la majestad del Señor? Mis hermanos, el versículo 15 de alguna manera nos muestra que Pablo no solamente tuvo una experiencia, sino que el Dios del cielo se le o lo llamó, y el mismo Dios del cielo es el que lo rescata, lo comisiona y después lo usa para su gloria. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Inmediatamente él entendió al menos una cosa importante, aunque no comprendía todos los elementos de la fe. Pablo entendió, este hombre que en algún momento estuvo crucificado y que fue sepultado y que yo perseguí a aquellos que decían creer en él, este hombre no está muerto, este hombre está vivo. Y si está vivo y si venció a la muerte, entonces él es el Dios, él es Mesías, él es mi rey. Pablo se arrepiente y evidentemente cae rendido a los pies de Jesús. Pero mis hermanos, quizá poder introducir una pequeña aplicación para nuestras vidas hoy. ¿De verdad crees que te puedes resistir al estar expuesto a el llamado de Dios? Lo puedes intentar, pero como le dijo el Señor a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Luego te pregunta, bueno, pero ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? ¿No será que estás caminando en dirección contraria a Dios? Pero ¿sabes qué va a pasar al final, mis hermanos? Como dice el dicho en la bajadita, Dios te está esperando. Amén. En los versículos 16 al 18 nosotros podemos ver que Pablo lo comisiona y de alguna manera le predica o le muestra las bases fundamentales del evangelio. Dice, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y por testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles y a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, este es el evangelio. Ahora, curiosamente, el Señor le dice a Pablo, para que le abras los ojos. Y esto nos lleva a preguntarnos nosotros, ¿será que Pablo tenía ese poder? Y no solamente hablo de que alguien esté dormido y tú lo despiertes, o que alguien no pueda ver y reciba la vista de manera física. Estamos hablando de una condición espiritual donde el hombre por causa del pecado está separado de Dios, está anclado bajo el gobierno de Satanás. Pero ¿tenía Pablo ese poder? ¿Por qué lo tenía?
Porque Pablo ahora era un siervo de Dios. Y no era Pablo obrando en sus fuerzas, era Dios usando el poder del evangelio a través de la vida de sus hijos. Y mi hermano, quiero decirte en esta mañana, ese poder no solamente estaba en la vida de Pablo, ese poder está en ti. Si tú has creído en Cristo, Dios te ha facultado por su Espíritu Santo para que cuando proclames el Evangelio con pureza, con fidelidad, Dios use ese mensaje y aquellos corazones endurecidos sean transformados de piedra a unos de carne que glorifiquen ahora al Señor, sin importar grupo etario, etnia, cultura, rango, a toda creación. Y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Mis hermanos, Dios usa la proclamación del evangelio como instrumento para que sea una lámpara que quite la venda y permita que aquellos que aún no han creído puedan mirar a Cristo. El día de ayer, sábado, compartíamos en los jóvenes y a Nazaret le tocaba llevar una reflexión y ella preguntaba, ¿ustedes por qué se imaginan que el mundo está como está? Y sabe que lo más curioso es que la gente se da cuenta de eso, que el mundo va de mal en peor. Pero la gente cree que el mundo va de mal en peor únicamente porque hay malos gobernantes, únicamente porque hay malos políticos, únicamente porque la economía está difícil. ¿Sabe por qué el mundo está mal en peor, mis hermanos? Porque por causa del pecado esta tierra sufrió maldición. Y tú no esperes que vayas a construir un imperio en este mundo lejos de Dios. Algunos lo harán, pero ¿saben qué? Tarde o temprano eso se derrumbará. Pero el evangelio, diga conmigo, el glorioso evangelio de Cristo es aquel que aunque podamos estar en un mundo que se viene, que se cae en picada, tú puedes permanecer firme en la esperanza de aquel que venció a la muerte, que es Cristo y que sostiene a su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? La tercera escena que nosotros miramos en el capítulo 26, mis queridos hermanos, en el versículo 19, Pablo le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mis hermanos, el tercer punto que nosotros vamos a mirar en esta mañana es que Pablo es un hombre nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú has creído en Cristo, eres una nueva creación. Amén. Pero no solamente Pablo es un hombre nuevo, sino es un hombre con un nuevo propósito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un hombre con un nuevo propósito. A este punto, mis hermanos, Pablo ha dado un giro en su vida de 180 grados. Pasó de ser el perseguidor a ser el ministro, aquel que testificaba del poder de Dios. Y seamos honestos, solamente Dios puede hacer algo así en la vida de un hombre. Tú te preguntas hoy, oye, pero qué diferente soy a como era antes. Déjame decirte que qué bueno que lo puedas ver, pero déjame decirte que eso sería imposible si previamente Dios no hubiese transformado tu corazón. ¿Sabes? Todo eso que ves bueno en ti, ¿sabe qué es? Es la gracia de Dios en tu vida. Y todo lo malo que ves en ti, ¿sabe quién es? Tú mismo, yo mismo. Esa es la realidad. Mis hermanos, seguimos avanzando en el texto. Dice versículo 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Y presta atención a esto, mis hermanos. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 23? Cuando se levantaba ese complot 23 y 24 contra el apóstol Pablo. ¿Quién intervino? De manera directa en el texto. Ustedes recuerdan que Dios utilizó a un líder romano para detener esta situación y sacar a Pablo. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo no dice, pero habiendo obtenido auxilio de Claudio Lisias, ¿no? Que fue el que estaba en ese momento como tribuno. No dijo, habiendo obtenido auxilio de Félix que me retuvo
por 2 años y que ahora Festo es el que me retiene. Pablo dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Y este es el mensaje más resaltante dentro de esta enseñanza, mis hermanos. Todas estas situaciones que Pablo está atravesando, Pablo no especula quién tiene el control de su vida. Pablo no está debatiéndose cuál va a ser su futuro. Pablo está convencido, mis hermanos, de que su vida reposa en el Dios que lo llamó, que lo salvó y lo comisionó a esta misión para su gloria. Entonces, finalmente, mis hermanos, vamos a pensar en algunas aplicaciones para nuestra vida. Ciertamente nosotros vivimos en un mundo en crisis, lleno de dolor. Y pareciera que en este mundo todos anhelan conocer el propósito de su vida. Pero mis hermanos, este propósito siempre se ve acompañado por ideas de éxito que el mundo te ofrece, por fama, estabilidad económica, bienestar. Y cuando llega el dolor, ¿qué pasa con ese propósito? Este año sí voy a construir la casa de mis sueños. Y a lo mejor ese es el propósito de tu vida. Pero ¿qué pasa si la economía colapsa y no puedes construir la casa de tus sueños? ¿Se derrumbó el propósito de tu vida? Este año sí me caso cuando ando soltero, gloria a Dios, diga amén. Pero ¿y si por alguna razón este año sigues soltero? ¿Se derrumbó el propósito de Dios en tu vida? Mis hermanos, Pablo nos recuerda que en medio de las diversas hostilidades, acusaciones e injusticias, que es lo que Pablo ha vivido hasta este punto, que él pudo enfrentar, Pablo pudo mantener su esperanza en Cristo porque Pablo estaba convencido que Dios estaba al control y al final de todo esto, Dios le permitió testificar del poder del Evangelio. Ahora piensen esto, mis hermanos. ¿No será mejor que nosotros cambiemos nuestra perspectiva ante el sufrimiento? Y en vez de decir, ¿por qué a mí? Aunque cueste, piensa, Señor, ¿cómo en medio de este dolor yo puedo mostrar a otros esa esperanza inconmovible que habita en mi corazón? Como iglesia debemos cambiar nuestra mentalidad. Lo segundo que podemos aplicar, mis hermanos, es que Dios no busca que seamos exitosos en esta misión. A veces podemos confundir el éxito quizá con las campañas corporativas y de marketing y pensar que Pablo era exitoso. Sí, Pablo era un hombre de Dios. Pero sabes, Dios no está buscando personas que procuren el éxito. Dios está buscando personas fieles. Y la razón es que cuando Pablo recibió este llamado, él avanzó en fidelidad en lo que Dios le había encomendado, a pesar del hambre, a pesar del dolor, a pesar de la tragedia, a pesar de lo que se presentase. Pablo fue fiel hasta el final porque sabía el Dios a que adoraba. ¿No será que Dios también nos está llamando a nosotros al mirar este cuadro a reflexionar sobre el ministerio, a renovar nuestro enfoque, nuestro compromiso y cambiar la queja? Diga conmigo, hay que cambiar la queja. Hay que dejar de compararnos con otros y más bien animarnos a serle fiel a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, piensen en la providencia de Dios en esta historia. ¿Qué posibilidad había de que el apóstol Pablo tuviese la ciudadanía romana y que el padre, por alguna razón que no sabemos, pero por alguna razón que era sumamente complicada porque tenía descendencia judía, tuviera esta ciudadanía y Pablo la tuviese de nacimiento? Mis hermanos, esto nos dice una sola cosa y quiero que prestes atención a esto. Dios previamente orquestó todo sin que se le escapara ningún detalle para usar la vida de Pablo. ¿Creen que era casualidad de que Pablo pudiera ser ciudadano romano y decir apelo al César? No era casualidad, mis hermanos. Dios había escogido a Pablo desde la fundación del mundo. Y piensa esto para tu vida. ¿Crees que si eres hijo de Dios, tú crees que Dios no te escogió a ti?
¿Tú crees que Dios no previamente diseñó todos estos escenarios por lo cual hoy tú estás viviendo, que puedan ser ese instrumento para procesar tu vida, para que confíes en Él y para que a través de ese dolor tú proclames la verdad del Evangelio? Dios puede usar tu vida y mi vida, así como usó la de la vida o la vida del apóstol Pablo. En el contexto familiar, mis hermanos, tus hijos, ¿tú crees que tus hijos son producto del azar? ¿Tú crees que el Señor de verdad puso esas cualidades en tus hijos? Que algunos serán más tranquilos, otros serán más interactivos, no lo sé cómo explicar, pero ¿tú crees que Dios puso esas cualidades en tus hijos sin saber previamente que Él te hacía una invitación diariamente que confíes en Él, porque Dios te había preparado como el padre y la madre mejor o más especial para ese pequeño? ¿Es casualidad? Es la mano de Dios. ¿Cuánto alaban su nombre? Pablo, mis hermanos, les hizo ver a los gobernantes, aunque Pablo estaba en cadenas, aunque Pablo estaba preso, Pablo les hizo ver, ¿saben qué? Aunque yo estoy preso, el único hombre verdaderamente libre que está hablando en este lugar soy yo. Porque la libertad, mis hermanos, no se trata del poder, la libertad no se trata de las posiciones, la libertad es poder ser una nueva criatura transformada por Cristo. Y finalmente, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio. Más adelante ustedes van a ver que Festo llama a Pablo y le dice, Pablo, tú estás loco. Y Agripa dice algo bien interesante porque él dice, Pablo, casi me convences, casi te creo, Pablo. Y eso nos lleva a pensar, mis hermanos, es que hasta este punto la Biblia deja en evidencia que Dios desea que todos se arrepientan, ¿verdad? Sin excepción, ricos, pobres, gobernantes, reyes. El deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? El Evangelio no genera resultado a medias. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? Existe un peligro en casi creer. Y yo no sé si tú viniste en esta mañana con la intención de casi abrir mi corazón. Yo no sé si tú viniste esta mañana pensando que me gustaría vivir casi el Evangelio. Yo no sé si estoy pensando que me gustaría casi honrar a Dios o casi, como expresaba nuestro pastor temprano, casi alabar el nombre de Dios y casi vivir delante de su presencia. Pablo también hace una separación y hace ver que eres de Cristo o no lo eres. No puedes estar en el medio. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mis hermanos, finalmente, como iglesia, nosotros debemos recordar que tenemos una misión. Amén. Y en esta misión tendremos momentos de gran dificultad en un mundo que nos acusa, en un mundo que nos señala. Pero tú y yo, y presta atención a esto, tú y yo no debemos olvidar que el Señor nos mostró el final de la historia. ¿Cuánto alaban su nombre? ¿Y sabe cuál es el final? Cristo es vencedor, Cristo ha vencido, estaremos con Él, Él es el Rey y nada podrá separarnos del amor de Dios que en Cristo, que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Me gustaría cerrar con esta invitación a tu vida. Si hoy has pensado, casi el hermano Eliezer me convence, creo que hay una advertencia, pero también una esperanza para ti. Hoy es tu día de salvación. Hoy ven a los pies de Cristo en arrepentimiento. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, Cristo puede hacer una nueva criatura si tú hoy te rindes a sus pies. Amén. ¿Qué le parece si estamos en pie, mis queridos hermanos? Lloramos. Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que ciertamente somos tan frágiles y quisiéramos tener ese mismo coraje de Pablo al plantarse ante todas estas situaciones
y pensar que no tendría temor. A lo mejor nosotros nos sentiríamos débiles, pero Señor, esa misma esperanza que estaba en Pablo, esa misma está hoy en nosotros. Y como pueblo, Señor, ayúdanos a recordar que esta historia no está sostenida en solamente en nuestra voluntad, sino en tu poderosa mano que nos cuida, Señor. Permítenos mirar las enfermedades, Señor, no como una oportunidad para perder de vista o para sumergirnos en el dolor, sino una oportunidad para confiar en ti, para ser renovados en ti, para que nuestro testimonio luego sea un instrumento de cómo tú puedes sostener al quebrantado. Mis hermanos, estás pasando por proceso de enfermedad. Hoy glorifica al Señor. Porque en medio de tu dolor, Dios es tu sanador, Dios es tu fortaleza, Él es que sostiene tu mano. Pero si tú también estás en esta mañana porque alguien te invitó o decidiste venir luego de mucho tiempo, bueno, déjame decirte, Dios te está haciendo una invitación a que renueves tu fe y asumas ese compromiso a vivir para su gloria.